buenas noches. Les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, y les traigo un capítulo fabuloso de Quédate conmigo. Chicas, hemos llegado al final de esta hermosa historia. Una historia que evoca en mí muchos recuerdos y seguramente en ustedes también. Desde la primera vez que la leí y ahora el tener el privilegio de poderla narrar, no saben. Para mí es, wow, un honor. Así que, sí, como lo escucharon, este es el último capítulo de Quédate conmigo por Alexa P.Q. Primera parte. Quédate conmigo, capítulo 16, parte 1. El mejor día de mi vida. Advertencia. Este es el capítulo final completo y es muy largo. Las valientes que se atrevan a leerlo o escucharlo pueden racionarlo en partes para que no se les haga tan pesado. Estas son notas de la querida Alexa. Prácticamente hemos llegado al final de esta historia. Mil gracias. Desde que había regresado a Graham Manor ya como un adulto, Terry nunca se había entrevistado con su madrastra como lo hizo aquella mañana. Usaba solo unos pantalones gris oscuro y estaba en mangas de camisa, con la prenda descuidadamente colocada como si apenas hubiera tenido tiempo de meterla en el pantalón. Lo que no había cambiado era el negro ánimo con el que siempre recibía a la duquesa, sobre todo cuando se atrevió a interrumpirlo en su primer despertar junto a su esposa. «¿Qué quiere, señora?», le preguntó Terry, sin saludarla siquiera, reuniéndose con la mujer en la salita continua de su habitación. Odiaba dejar a Candy, aunque solo fuera por un momento, y sobre todo de la forma en que la había dejado. «Espero que no se trate otra vez de alguna de sus tonterías». Sofía de Granchester tenía la boca crispada, a medias entre la rabia y el miedo. Sin embargo, ni aun así podía desprenderse de su naturaleza entrometida. «¿Qué fue lo que pasó aquí anoche, Terrence?». «Me casé», le contestó él escueto. Luego insistió. «¿Qué es lo que quiere?». La duquesa abrió mucho los ojos, sorprendida por la noticia del matrimonio, pero luego arqueó las cejas pensando que ese era un tema que debería dejar para más tarde. «¡Terence Blair se fugó anoche!», sollozó la señora con un dejo de desesperación. Fue el turno de sorprenderse de él. «¿Con Wharton?». Ella asintió débilmente. «Blair y yo tuvimos una gran pelea ayer», explicó Sofía. «Le advertí sobre la investigación que estaban haciendo desde el Parlamento. Esas patrañas en las que Sir Bradley está tratando de involucrar a mi pobre hermano». «No son ningunas patrañas», intervino Terry, irritado. «Y su hermano sí que está involucrado. Es más, me atrevo a decir que es uno de los cabecillas de la operación». «¡Tonterías!». La voz de la duquesa se quebró. Anoche fueron a arrestarlo como si se tratara de cualquier vulgar hijo de vecina. Es un conde y se atrevieron a enviarlo a la Torre de Londres». La señora sollozó una vez más. «Van a juzgarlo». Terry apenas se inmutó.
No podía sentir compasión por un criminal como ese, por más noble que fuera. Y aún así, pensó, semejante canalla no iba a sufrir la justicia de la gente común, porque los aristócratas ingleses solo podían ser juzgados por iguales y solo podían ser sentenciados por una comisión integrada ex profeso en la Cámara de los Lores. ¿Lo enviaron a la torre? Sí, entre algunas otras cosas. También lo acusan de tener contactos con el Reich alemán durante la pasada guerra. Sí, algo así escuché, apuntó Terry, sabiendo lo delicado del asunto. La traición a la corona podía castigarse con la muerte. ¡Lo están calumniando! Él solo buscaba consensos en la Cámara de los Lores. Por eso incluso yo lo ayudaba para que tú lo apoyaras en sus propuestas. Terry levantó las cejas súbitamente sorprendido. Desde luego, recordaba con claridad las veces que la duquesa intentó inmiscuirse una y otra vez en influir en él para influenciar sus votos en el Parlamento. Tal vez Sofía de Granchester podía estar muy involucrada en las actividades de su hermano. Tal vez en algo tan grave como traición a la corona. Después de todo, su familia de abolengo poseía algunos títulos alemanes. Sí, recuerdo su molesta insistencia, señora, especialmente para que yo siguiera sus instrucciones en la Cámara de los Lores, apuntó Terry suspicaz. Parecía usted muy interesada en las alianzas de su hermano y bastante desesperada por apoyarlas. No pretenderás insinuar que yo estaba involucrada. No lo sé. Por más que Terry lo intentó, no pudo evitar que una sonrisita burlona se dibujara en una de las comisuras de sus labios. ¿Está usted involucrada? ¿Encontrarán algo cuando ahonden en las investigaciones? Sofía palideció ante la mera insinuación. Déjalo ya, Terence. Quiero que vayas a la Cámara de los Lores y que cierres inmediatamente toda la investigación. Él entornó los ojos con desconfianza. Evidentemente la duquesa todavía no estaba enterada de su renuncia al ducado, y tampoco parecía saber que una vez abierta la cloaca, el hedor que brotaba impedía cerrarla sin sanearla primero. Ya no puedo hacer eso, respondió Terry, sin faltar a la verdad. Y aunque pudiera, tampoco lo haría, de ninguna manera. ¡Claro que puedes! Puedes hacer eso y mucho más, pero solo te estás vengando de mí. No, señora. Esto no es un acto de venganza, sino de justicia. Esa es la diferencia entre usted y yo. El hombre frunció el entrecejo. Su hermano y todos los demás involucrados se aprovecharon de la miseria de demasiada gente de una forma ruin y que resulta realmente repugnante para alguien que alardea de nobleza en sus venas. La duquesa lo miró de hito en hito. ¿Y eso a quién le importa?, estalló Sofía en lágrimas. ¡Esa plebe no es nada! ¡Es gente que no le importa a nadie! ¡Van a morirse de hambre de todos modos! Terry apretó los labios indignado por sus palabras. Sin embargo, parecía que ya se estaba haciendo justicia y él solo quería saber qué es lo que quería esta bruja para que se largara lo antes posible. Dígame, señora, insistió él sobre el asunto que la llevó hasta allí. ¿Qué sucedió con Blair?
La duquesa había sacado un pañuelo de su escote y se estaba enjugando las lágrimas. ¡Huyó con Sir Bradley!, gimoteó ella, aplacando su tono. Después de nuestra pelea, ella salió a Stonehurst Hall y se quedó allí toda la tarde. Por la noche Lady Aveline me dijo en un mensaje que Blair se quedaría con ellos a cenar y que podrían hospedarla esa noche si la cena se prolongaba. Dijo que Lord Stonehurst estaba con ellas y que no tenía de qué preocuparme. Terry levantó una ceja suspicaz. Él sabía que eso no era cierto. Stonehurst estuvo con ellos la tarde anterior. Pero Lady Aveline ayudó a Blair a fugarse anoche de Stonehurst Hall, remató diciendo la duquesa, confirmando las sospechas de Terry. ¿Así que se fue por su propia voluntad? ¿Cómo podría irse por su propia voluntad? Blair es una dama. Evidentemente fue seducida y obligada. Pero Terry no podía olvidar lo reacia que su hermana estuvo siempre de separarse de Sir Bradley, aunque no le cupó ninguna duda que la joven se había ido por decisión propia y enamorada. Sabía que de cualquier forma tendría que asegurarse. Iré a ver si ella está bien, accedió Terry. Pero si Blair se fue por voluntad propia y quiere quedarse con él, no hay nada que yo pueda hacer. Respetaré lo que ella decida. ¡No! ¡No! ¡Tráela de vuelta! ¡Arrastrando de los cabellos si es necesario! Está arruinando su reputación y no pueden compararla con esa mujerzuela que es tu Se detuvo y corrigió al instante. ¡Nos desprestigiará a todos! ¡Tráela! ¡A como dé lugar! ¿Cuándo se fue? Lady Aveline dijo que después de la medianoche partieron hacia Gretna Green. Él recordó que solo había una razón por la que una pareja de enamorados huía a ese poblado escocés. ¿Y no se le ha ocurrido pensar que ya pudieron haberse casado? Sofía se mordió un puño con gesto escandalizado. ¡Santo Dios, no! Espero que todavía no hayan llegado. Ella no puede casarse con un don nadie y que ahora encima es un prófugo de la justicia. La duquesa lo miró con ojos desesperados. ¡Corre por ella, Terence! ¡Te lo ruego! Sé que me odias a mí y harías todo por hundirme, pero hazlo por ella. Es tu hermana. Terry resopló una risita de incredulidad, negando casi imperceptiblemente con la cabeza. Ahora sí resultaba hipócritamente conveniente que Blair fuera su hermana. Detén la investigación sobre mi hermano, Terence, y ve a buscar a Blair, insistió Sofía. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras estrujaba su pañuelo. ¿Quieres que te suplique? ¿Que me hinque ante ti? Él la miró, por un segundo disfrutando indebidamente de esa ironía de la vida. La señora estaba dispuesta a ser humillada. La oferta era francamente tentadora. Pero él lo rechazó. Realmente ya estaba cansado de esa mujer. No haré nada por su hermano, pero iré a buscar a Blair y me aseguraré de que esté bien, decidió Terry. Ahora márchese a Granchester House y espere noticias mías. En ese momento llamaron a la puerta y el mayordomo entró a la habitación. La duquesa desvió la vista tratando de ocultar sus lágrimas desesperadas, mientras Terry se volvió hacia Wolsey. «Buenos días, milord»,
Atendió a sus indicaciones el mayordomo. Había dejado de llamarle su excelencia, pero siendo incapaz de ser infiel a su ancestral tradición inglesa, se oponía a despojarlo de su tratamiento nobiliario. Además, le tenía verdadero cariño. Lamento la interrupción, precisamente hoy, pero Lord Stonehurst lo espera abajo y también solicita hablar con usted. Terry pidió que lo hicieran subir, y la duquesa anunció que se retiraría, pues le apenaba verse las caras con Lord Stonehurst tras el comportamiento de Blair. El conde me llamó muy temprano para avisarme de todo. Él está de verdad avergonzado por el proceder de su hermana, dijo Sofía, llena de rencor, antes de retirarse. Ya se había secado las lágrimas, pero su tono todavía mostraba mucha angustia. Y está muy preocupado por el paradero de Blair. ¡Qué vergüenza que tu hermana se haya enlodado así! Terry, ya harto de sus palabras y de su tono, agradeció mentalmente que la duquesa se fuera mientras pensaba que debía volver con Candy para explicarle todo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, Ethan Stockwell entró a la habitación tan pulcramente vestido de traje y corbata de seda como solía hacerlo, pero su cabello estaba descuidadamente despeinado, como si también él hubiera tenido mucha prisa. Hola, Granchester, lo saludó el conde en cuanto entró. Lamento que todo esto esté ocurriendo justo un día después de tu boda. Luego le confirmó que Aveline había ayudado a Lady Blair a fugarse con Wharton, pero que había sido secretamente observadas por la doncella de Jane, quien no dudó en decírselo a Crawford en cuanto amaneció. Después, la noticia llegó hasta él, aunque había exigido la discreción de todos los enterados. Ya la duquesa vino a enterarme de todo, asintió Terry, cuando el conde dejó de explicar. Ahora iré a Gretna Green a buscar a Blair. Yo iré contigo, dijo Ethan en una afirmación, pero aunque su voz sonaba tan firme como siempre, tenía en sus ojos una sombra de desesperanza que Terry lamentaba verle en la mirada. No, Stonehurst, será difícil para ti. Tengo que hacerlo. Fue mi hermana quien los ayudó y... Ethan se encogió de hombros como si estuviera conmocionado. Y bueno, tengo que verlo con mis propios ojos. Terry le palmeó el hombro entendiéndolo perfectamente. Lo alcanzaría en unos minutos más en el vestíbulo de Graham Manor para partir con rumbo hacia Gretna Green. Pero antes tenía que volver con Candy. Cuando Terry volvió a la recámara, su esposa ya se había levantado y vestido con una bata de seda que ajustaba perfectamente a su figura tentadora. Esperándolo, Candy había cepillado su melena suelta hasta volverla hipnóticamente lustrosa. ¿Qué pasa, Terry? ¿Sucede algo malo? Antes de responderle, él hundió su mano bajo sus rizos, admirando la forma en que el cabello rubio le cubría las manos. Luego la besó profundamente, buscando en el roce sedoso de sus labios la calma que necesitaba para afrontar lo que se avecinaba. Odiaba tener que dejar que irse, pero también estaba muy preocupado por su hermana. Candy, Blair se fugó con Wharton, le informó tras separarse de su aliento. Tengo que ir a Gretna Green a buscarla. ¡Qué terrible! Candy lo miró con ojos preocupados. ¿Quieres que vaya contigo? Nada me gustaría más. No quiero dejarte. Él hundió su nariz en la suave curva de su cuello, aspirando su aroma. Pero no puedo llevarte esta vez. Ethan está conmigo,
ya es suficiente complicado para él y se sentiría avergonzado. Es porque está enamorado de Blair, ¿verdad? Él asintió con un suspiro áspero. Candy siempre era tan intuitiva. Sí, Ethan está enamorado de Blair. Ella entendió que en estos momentos debía sacrificar un poco de su tiempo al lado de Terry. Ethan siempre había sido tan agradable y gentil, tan magnífica persona, y ella lamentaba mucho que ahora estuviera sufriendo. ¿Cuándo volverás? Creo que me tomará todo el día. El viaje es largo, y estoy pensando en irnos en coche para buscar en las hosterías del camino, con la esperanza de que todavía no hayan llegado a Escocia, le explicó Terry. Pero volveré a ti hoy por la noche. No habrá nada en el mundo que pueda detenerme para eso. Debes tener cuidado. Yo entenderé si no puedes volver hoy. Volveré, dijo él. Aunque su tono era decidido, tenía una inquietante ternura. ¿Me esperarás? Ella sonrió con los ojos llenos de amor. Claro que sí, con impaciencia. Siempre te he esperado. Él le tomó la boca otra vez, sus labios cálidos y firmes, transmitiéndole toda la necesidad que tenía de ella. Candy se abandonó contra él, tomando de la intoxicante ternura de su beso la fuerza para pasar este día sin él. Le podrían robar su día, pero su noche no. Pediré que te suban el desayuno, dijo Terry entonces, acariciándole la punta de su naricita. Tostadas, huevos escalfados y jugo de naranja y café, desde luego. Y mucha mermelada. No olvides la mermelada, dijo ella, relamiéndose los labios. Él rió con ganas de estrecharla fuertemente entre sus brazos y quedarse con ella todo el día bajo las sábanas. Pero haciendo un gran esfuerzo se contuvo, y para evitar la tentación, relajó su brazo alejándose ligeramente. Me arreglaré rápidamente para bajar, no hay tiempo que perder. Te ayudaré, se ofreció ella. Para Candy fue toda una revelación ayudarlo con sus rutinas matutinas. Alguna vez había soñado con prepararle el desayuno y despedirlo en la puerta de su hogar, y esto que hacían ahora se parecía mucho a lo que seguramente sucedería en el futuro. Él amaba la calidez con que ella ajustaba la corbata y la delicadeza con que le mesaba los cabellos. Pero tuvo que pensar en Blair para decidirse a salir de allí antes de que nada en el mundo pudiera alejarlo de su dulce contacto. Antes de salir de la habitación, Terry se volvió hacia Candy para decirle desde la puerta: Por cierto, Pecosa, hay un regalo esperando por ti abajo en la biblioteca. ¿Un regalo? Ella abrió los ojos asombrada. Por tu cumpleaños, le guiñó él. Cuando regrese, me dirás si te gustó. Ella suspiró al verlo marchar, pensando que ya habían sido suficientes regalos. Había recibido muchos obsequios como regalo de bodas, y además ella se los había tomado como presentes de cumpleaños. Nunca antes había recibido tantas joyas juntas como el día anterior, de Albert, Archie, Ethan e incluso de Eleanor. Y además los regalos de las chicas, muy femeninos cuando eran algo para ella, o tan prácticos para auxiliarla en su vida de casada. Candy se dirigió al aseo de la habitación, resuelta a vestirse para recibir su desayuno. Aunque Terry le había dicho que desayunar en su cama era un privilegio de las damas casadas,
Ella no se creía capaz de permitirse tal indulgencia, no sin él. Tomaría su desayuno y luego se encargaría de arreglar el equipaje y dejarlo todo listo para mudarse. Él le había dicho que muy posiblemente tuvieran que salir de Graham Manor después de ver al rey, lo que, según Terry, ocurriría pasado mañana en la última función de Macbeth, en el teatro de Su Majestad. Aunque al parecer el rey todavía no estaba enterado de que tendrían un encuentro con él. Terry y Ethan partieron sin dilación alguna hacia Gretna Green, mientras las pinceladas grises y rosáceas de la aurora desaparecían en la claridad azul celeste de la mañana. Ambos estuvieron de acuerdo en hacer el viaje en automóvil, pero al principio Ethan insistió en que los llevara su chofer. «Será más discreto que vayamos tú y yo solos, Stonehurst», le explicó Terry, pensando que esa era una de las razones por las que no había pedido a Candy que lo acompañara. Además de que sería un viaje endemoniadamente cansado. El conde estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que antes debía calmarse para poder pensar con claridad, como tenía por su costumbre. Solo que enterarse de la fuga de Blair y de que había sido su propia hermanita Aveline quien se lo hubiera facilitado, había sido un golpe demasiado fuerte para recuperarse rápidamente. Ethan se había autoengañado, negándose a creer que lo de Blair con Sir Bradley fuera tan serio. Sobre todo porque, aunque había habido una propuesta de matrimonio, aparentemente ella no la había aceptado. Bueno, ahora no cabía duda de que sí lo había hecho. Terry sacó de la cochera su Bentley, uno de los deportivos biplaza más rápidos jamás creados. Ideal para las carreras en esta ocasión, iban a usar toda su potencia para partir a toda velocidad hacia Escocia, mientras Terry lo conducía. No iba a ser lo más cómodo, pero sí lo más rápido. Los caminos que iban desde Londres hasta Gretna Green habían mejorado mucho desde la invención del auto, pero no todos los tramos eran óptimos y había zonas donde seguramente un caballo podía haberlos llevado mejor. Sin embargo, en promedio podía decirse que llegaron a Escocia más rápido que cualquier otro medio de transporte automotor. Ni en Londres ni durante el trayecto habían encontrado rastros de la pareja fugada, así que muy probablemente los encontrarían en Gretna. Llegaron casi cayendo la tarde. Todavía no sentían el agotamiento del viaje, tan concentrados como estaban en dar con el paradero de Blair. Recorrieron la mayoría de las hosterías y mesones con una fotografía de la muchacha, preguntando a encargados y clientes si alguien sabía algo de ella, hasta que en una de esas discretas posadas les dijeron que ella estaba hospedada allí con su esposo, el señor y la señora Smith. Las posadas estaban llenas de esposos Smith. «Oiga, ¿y por qué los busca?», preguntó el mesonero, viendo el gesto adusto de ambos hombres al confirmarles la presencia de quien buscaban. «No quiero un escándalo en mi lugar. Todo mundo sabe que aquí en Gretna abundan los escándalos». Sin embargo, también todo el mundo sabía que en Gretna Green no había nada que una buena cantidad de dinero no pudiera conseguir respecto a una pareja. Así que unos minutos más tarde, Terry y Ethan ya seguían al mesonero escaleras arriba, hacia la habitación que la pareja ocupaba. El encargado llamó a la puerta y después de unos instantes respondieron desde adentro. «¿Qué pasa?», indudablemente era la voz de Bradley Wharton. «Señor Smith, ha ocurrido algo. ¿Puedo hablar con usted?». Se oyeron unos sonidos desde dentro de la habitación, y tras unos instantes la puerta se abrió, apenas lo suficiente
para que se pudiera asomar un rostro. «¿Qué es lo que sucede, señor?», empezó a preguntar Wharton mirando al posadero, cuando de pronto alzó la vista y notó tras él la figura del conde de Stonehurst. Un segundo después, enmudeció completamente cuando reconoció al duque al lado de ambos. Sin mayor trámite, Terry hizo a un lado al mesonero y metió un pie en el resquicio de la puerta para impedir que Wharton la cerrara como quiso hacerlo. El hombre lo miró con fiereza. «¿Estás con Blair? Solo quiero hablar con ella», le exigió Terry. «Ella no quiere», empezó a explicar Wharton, pero fue empujado con todo y puerta. El hombre retrocedió de la sorpresa y Terry se precipitó dentro de la habitación, llenando el dintel de la puerta con su figura alta y reacia. Ethan permaneció tras él y el mesonero se retiró estratégicamente con rapidez. «¡Terry!». Al oírlo, la trémula voz de Blair se escuchó desde dentro. «¡Terry! ¡Terry! ¡Gracias a Dios!», suspiró la chica aliviada. Él se volvió hacia la voz y vio a su hermana sentada sobre un mullido sillón en uno de los extremos más alejados de la habitación, con las piernas encogidas sobre sí misma, abrazándose a ellas. Al ver entrar a Terry, la joven se puso rápidamente de pie con un notorio gesto de alivio. Era evidente que se hubiera lanzado hacia su hermano si Wharton no hubiera estado entre ellos. «¿Estás bien, Blair?», le preguntó Terry cuando la vio, extrañado al ver su actitud. «¿Todo está bien?». Wharton iba a decir algo, pero la chica alzó la voz sobre la de él. «Sí, no, es decir, no, nada está bien. Quiero irme de aquí». «¿Ya se casaron?». «No, no». Ella sacudió la cabeza. Llevaba su oscura cabellera totalmente suelta y vestía un sencillo vestido de calle, pero no llevaba zapatos. «No, nos hemos casado y no me casaré con él». En ese momento, Wharton recobró la compostura para exclamar con un tono alto y airado: «¡Claro que lo hará! Ya ha sido mi mujer, ya es mía». Ambos recién llegados abrieron mucho los ojos, sorprendidos por el reclamo. Pero después de unos momentos nuevamente solo fue Terry quien habló. «¿Es cierto eso, Blair?». La chica miró a su hermano con un gesto desesperanzado. Luego vio más allá y reconoció a Ethan. Bajó la barbilla profundamente avergonzada, asintiendo débilmente con la cabeza. «Sí». Terry apretó los dientes. Un músculo se tensó en su quijada. «¿Te forzó?». No lo hizo», admitió Blair, volviendo a mirarlo tras unos segundos. Sus ojos aguamarina estaban llenos de lágrimas. «Pero a pesar de eso, no quiero quedarme con él. No quiero ser su esposa». Tal vez nadie entendería por qué se negaba a casarse a pesar de haberse entregado voluntariamente a Bradley, y ella jamás lo confesaría a nadie. Pero la intimidad había sido humillante. Él había desoído sus ruegos de que era su primera vez, lacerándose la tierna carne con rudeza, dejando bruscos moretes sobre su cuerpo, mientras le decía cosas denigrantes y ofensivas. Había sido la experiencia más horrible de su vida. «Nuestro padre me heredó una propiedad y tengo dinero», insistió Blair, queriendo olvidar cada minuto de lo que había pasado. Su mirada era de ruego. «No quiero casarme, Terry. No necesito un esposo». El gesto de su hermano se suavizó levemente. «No quería que necesitaras un esposo, Blair, sino que lo desearas». «¡Ay, no!». Su voz se quebró, la garganta se le cerró de miedo.
Que me haya equivocado una vez no significa que siga equivocándome el resto de mi vida. Por favor, Terry, sácame de aquí, llévame con ustedes, te lo suplico. No es cuestión de que lo permitan o no. Ella ya ha sido mi mujer. Me corresponde casarme con ella, insistió Wharton a su vez. Y cuando vio la mirada asesina que Terry le dirigió, se apresuró a agregar: Blair ya podría estar esperando un hijo mío. Si no se casa conmigo, ¿qué hará entonces? ¿Será despreciada como una madre soltera? Si eso ocurre, yo me casaré con ella, dijo de pronto Ethan, interviniendo sorpresivamente. Y yo le daré mi apellido a su hijo. Blair se volvió hacia Stonehurst y fue como si estuviera mirándolo por primera vez, aunque luego se dio cuenta de que no era por primera vez, porque las primeras veces que sí lo había mirado, él ya era el guapísimo amigo de su hermano mayor James, que no le hacía caso, ante el que ella solo se sentía como una chiquilla fea y regordeta, y él era tan alto y tan gallardo, e iba a la escuela militar, siempre tan correcto y tan distante con ella, obviamente porque no sentía el menor interés. Terry escuchó el ofrecimiento de Ethan, y aunque no pensaba aceptarlo, decidió que con eso ya todo estaba dicho. Avanzó con pasos firmes dentro de la habitación mientras Wharton se apartaba de su camino y tendió uno de sus brazos hacia Blair, que se refugió contra él, sollozando mientras su hermano la abrazaba. Luego le dirigió a Wharton una mirada fulminante de profundo desprecio antes de empezar a salir. Bradley pensó que se escapaba su oportunidad de emparentar con un duque, creyendo que con eso evadiría la acción de la justicia. Se sintió tan frustrado que su voz fue casi un graznido de tono altanero y desagradable cuando exclamó: «¡Vaya! Tal parece que es costumbre de los Granchester sembrar de bastardos el mundo». Y entonces Terry tuvo un pensamiento fugaz al recordar que estaba tratando de contener su temperamento por Candy, pero estaba seguro que seguramente en esta ocasión ella se lo perdonaría. Casi al mismo tiempo que ese único pensamiento se disolvía en su mente, Terry ya había arrojado a Blair a los brazos de Ethan para después abalanzarse sobre Wharton. Lo tomó de las solapas y lo incrustó contra la pared, ahogándolo con el cuello de su camisa. «¡Maldito seas!», gruñó rudamente Bradley, y de inmediato se liberó atestando un contundente cabezazo contra Terry, que se tambaleó 2 pasos hacia atrás, aturdido por el sorpresivo golpe. Al ver su confusión, Wharton supo que era su oportunidad para cobrarse aquella paliza de juventud. Había estudiado años de pugilismo para que jamás volviera a sucederle. Adelantó un pie para estabilizar su centro de gravedad. Se puso en guardia y lanzó un derechazo contra el rostro de Terry, quien apenas se recuperó justo a tiempo para ver lo que su oponente iba a hacer, e instintivamente esquivó el puño que solo cortó el aire sin dar en el blanco y dejó el cuerpo de Wharton inestable debido a la inercia. Inmediatamente Terry, ya repuesto, tomó el control de la situación. Golpeó rápida y potentemente el rostro de Wharton con su puño derecho, clavando luego un izquierdazo ascendente a su costado, justo debajo del hígado. Cuando Wharton se tambaleó, perdiendo el aliento, Terry lanzó un último golpe y le rompió la nariz. No le duró ni un par de minutos, pero eso fue suficiente. Wharton cayó pesadamente hacia atrás con estrépito, chocando contra la mesita de la pared, sangrando profusamente del rostro y absorbiendo bocanadas de aire, como un pez que acabara de ser sacado del agua.
El agudo dolor apenas lo dejaba pensar. Blair soltó un gritito y Terry se volvió hacia ella y Ethan. Se acomodó la chaqueta de un tirón e iba a indicarles que salieran, pero Ethan soltó a Blair mientras sacaba un pañuelo de su solapa extendiéndolo de un tirón. Así fue que Terry sacó a la chica de la habitación mientras pensaba que Ethan era mucho más prudente y mucho más caballero que él. Por su parte, Ethan se cercioró de que sus amigos hubieran salido y caminó hasta la ruinosa figura de Wharton para arrojarle el pañuelo sobre su regazo. No le gustaba hacer leña del árbol caído, pero había sanguijuelas que no entendían de honor. Solo quiero advertirte que no se atreva a marchar la reputación de Lady Blair, le advirtió entonces Ethan, con un tono gélido que muy pocas personas en el mundo le conocían. Créame que si llego a oír cualquier habladuría sobre ella, sabré exactamente a quién culpar y que usaré hasta el último penique de mi fortuna y hasta el último alcance de mi influencia para asegurarme que usted se pudre en la cárcel. ¡Se lo juro! Wharton buscó a tientas el pañuelo y con manos temblorosas taponeó su nariz que no dejaba de sangrar con abundancia. ¡Por Dios! ¡Llame a un médico! ¡Llame a un médico!, gimió el herido con voz ahogada, pensando que se desangraba. No se preocupe, en cualquier momento vendrán a encargarse de usted, ironizó Ethan, antes de girarse sobre sus talones para salir de allí. Pero antes de traspasar la puerta se agachó para llevarse un par de zapatos de Blair. Alcanzó a sus amigos en un saloncito privado, en la planta baja del mesón. Terry ya se había disculpado por el escándalo no deseado. Había pagado el dinero suficiente para cubrir los destrozos causados y había hecho llamar a un médico. Y también llame a la policía, instruyó Ethan al mesonero. El hombre que está allá arriba es un prófugo de la justicia de Londres. Blair llevaba la chaqueta de Terry sobre los hombros y tomaba una taza de té humeante con ambas manos cuando vio entrar a Ethan a la salita. No dejaba de llorar, arrepentida, y se sintió aún peor cuando el conde colocó en silencio sus zapatos frente a ella y luego abandonó la habitación sin dirigirle la palabra. Me aseguraré de que todo quede arreglado, Granchester, dijo tan solo Ethan antes de salir. Terry interrogó a Blair para preguntarle si Wharton la había lastimado o si la había obligado de alguna forma, pero ella aceptó que se había ido por su propia voluntad, queriendo desobedecer en todo lo posible a su asfixiante madre y también a él. No podía permitir que nadie manejara mi vida, hipeó Blair entre lágrimas. No, una madre con la que nunca logró ponerme de acuerdo y menos un hermano que quería controlarme sin razón. Ella lo miró profundamente arrepentida. Perdóname, Terry, te he juzgado equivocadamente. Ahora sé que en verdad estabas preocupado por mí. Tú me advertiste lo que él era, pero yo no quise escucharte. ¿Volverás con él? ¿Estás enamorada de Wharton, Blair? La muchacha lanzó un sollozo. Creyó que todas las lágrimas del mundo serían suficientes para mostrar lo arrepentida que estaba. No, creo que no. Ella recordó la angustia casi constante que sentía últimamente junto a él. Al principio él era tan amable. Trataba de agradarme y me mostraba su mejor cara. Pero conforme pasaba el tiempo, me hacía sentir culpable por muchas cosas. Me hacía sentir que él se merecía algo mucho mejor que yo porque, bueno, que me estaba haciendo un favor. Y me decía que era el único que de verdad se preocupaba por mí. Blair apretó los párpados, terriblemente avergonzada.
Él es una persona horrible. Y yo me fui convirtiendo en una persona horrible junto con él. Pero no podía permitir ver la satisfacción en los ojos de mi madre si yo aceptaba que él no era bueno para mí. No podía aceptar ante ti ni ante nadie en el mundo que él me estaba usando. No soportaría las miradas enjuiciadoras de la gente, ni que se rieran de mí. Blair, no debería importarte demasiado lo que otros piensen mientras vivas de acuerdo a tus principios. Porque mientras te preocupe lo que los demás piensen de ti, les perteneces, musitó Terry con suavidad. La chica ya estaba sufriendo demasiado como para todavía hacerle más reclamaciones. Y esta rebeldía tuya, la rebeldía no es un valor por sí mismo. Tienes que escoger cuidadosamente tus batallas. Tan pronto lo dijo, Terry se sorprendió de sus propias palabras. Se preguntó si aquel adolescente que él había sido alguna vez le costaría reconocerse en este hombre que ahora parecía pensar con un poco de mayor sensatez. Cuando Blair estuvo más respuesta, Terry le preguntó si podía viajar. Como habían llegado hasta allí en un biplaza, pensó que lo más cómodo y rápido para volver sería hacerlo en tren y pedirle a uno de los choferes de Graham Manor que viniera por el auto. Después, así que más tarde, Terry, Ethan y Blair salieron de la posada en un taxi rumbo a la estación de tren más próxima, mientras la policía y el médico se encargaban de Wharton. La mayoría del trayecto hasta la estación lo hicieron en medio de un silencio tenso, cada uno embebido en sus propias cavilaciones. Hasta aquí, chicas. ¿Qué les pareció? Todavía nos falta. Como bien dijo la querida Alexa, es el capítulo final y es bastante largo. Así que espero hayan disfrutado de esos golpes que Terry le dio al asqueroso de Wharton y el arrepentimiento de la tonta de Blair que, con tal de llevar a la contraria a todos, a su mamá y a Terry, se puso en riesgo. ¿Y ahora qué sucederá? Ay, ¿a poco no amaron al maravilloso de Ethan, todo caballeroso, preocupado por ella y, bueno, con el corazón roto y todavía ahí ocupándose de la bestia que se comportó la Blair esa? Ay, qué bárbara, chamaca tonta. Ay, bueno. Y ahora sí, chicas. Muchas gracias, Alexa, por permitirme narrar tus letras. Y les doy las gracias a ustedes por escucharnos, por darle like, por compartir el video, por ver alguno de los anuncios que se presentan, ya que saben que nos ayudan a que este canal siga creciendo y que les traigamos mayor contenido con mejor calidad. Muchas gracias a nombre de mis queridas apasionadas. Ya saben que este es un trabajo de equipo. Las ediciones corren a cargo de ellas, los anuncios, todo, bueno, ya saben. Y se despide la golosa incorregible Elvi Ochoa. Nos seguimos escuchando en algún otro de nuestros relatos apasionados. Bye.